El reporte estadístico de mercado nos permite entender mejor el entorno, anticiparnos a riesgos y tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Que nos van a permitir al final son proyecciones, datos que tenemos y nos pueden permitir compararnos con diferentes áreas o diferentes regiones para tomar mejores decisiones para el futuro, obtener diferentes metas o objetivos. En un contexto tan cambiante como hablábamos que de tarifas, de salud, de medio ambiente, esto marca completamente la diferencia para ser un buen productor. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. En este caso, tengo la suerte de presentarles a Gerardo López, gerente de PIC Latinoamérica, y vamos a hablar de mercados de Latinoamérica y también del mundo. Gerardo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Leandro. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y compartir unos comentarios sobre el mercado porcino de Latinoamérica y del mundo. Como mencionas, mi nombre es Gerardo López, soy el director general de PIC Latinoamérica. Soy mexicano, radico en Nashville, Tennessee, es donde se encuentran las oficinas o el corporativo de PIC Global. Egresado del TEC de Monterrey. Soy ingeniero agrónomo zootecnista. Posteriormente realicé una maestría en administración de empresas de la Universidad de Carolina del Norte. Llevo alrededor de 26 años en esta industria. Hace 15 años con Smithfield Foods y llevo 11 años trabajando para PIC en diferentes áreas de cadena de suministro, exportaciones, manejo de cuentas, y tendremos como un año y medio en esta posición de dirección general para Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Gerardo. Como todos ya sabemos, el 2025 comenzó con todo, con un montón de ruido en los mercados, hay grandes cambios, hay nuevos líderes en el mundo y estoy súper ansioso por meternos en ese tema, pero antes nos gustaría que nos ayudes a darle un cierre, un resumen del 2024, cómo cerró el año en términos de mercado y cuáles son tus conclusiones. Por supuesto. Nosotros creemos que el segundo semestre del 2024 se caracterizó por un entorno bastante retador en la porcicultura global, ¿sí? Influenciado por varios factores, por volatilidad económica, el proteccionismo comercial y tensiones geopolíticas. Varias partes del mundo con diferentes situaciones, ¿no? Sin embargo, creo que Latinoamérica destacó positivamente, sobre todo Brasil y México, impulsado con precios gracias a una sólida demanda interna. En general fue un año, creo que de recuperación, con mejoras en los márgenes para muchos países y una mayor estabilidad en los costos. Excelente. Y en términos de consumo a nivel los diferentes países, los principales países de Latinoamérica, ¿cómo viene evolucionando eso? Muy buena pregunta. El consumo de la carne de cerdo tuvo un comportamiento muy dinámico este año, o el año pasado, para el 2004. México alcanzó cifras récords de 3.3 millones de toneladas métricas, que es alrededor del 6% de crecimiento. Colombia creció un 10% y tenemos países, por ejemplo, Chile, que estaba alrededor de 22 kilos por cápita. En Centroamérica hay países como Costa Rica y Panamá que están liderando el consumo. Sin embargo, creo que hay potencial en otros países de Centroamérica donde podemos hacer algo mejor o puede seguir creciendo, como es Guatemala, El Salvador o Nicaragua. Excelente. Sí, a mí me llama mucho la atención siempre el trabajo que viene haciendo Colombia en este sentido, por donde arrancó hace 10 años en términos de consumo y representa un norte para seguir en muchos países, ¿no? Es penetrar mercados de exportación, pero a la vez tener ese consumo interno asegurado y desarrollado como para seguir, haciendo más rentable la industria. En ese sentido, viene haciendo un trabajo excelente, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Creo que por Colombia ha hecho un excelente trabajo en ese ámbito, lo cual ha incrementado bastante lo que es el consumo per cápita. Excelente. Y en términos productivos, ¿cómo vieron la evolución en el 2024? Hablando de Colombia, yo creo que Colombia fue uno de los que se destacó en un crecimiento de alrededor de un 7% en su producción y con unas rentabilidades de hasta $1 por kilogramo, ¿no? México también tuvo muy buenas mejoras en la producción, alrededor de un 2%,
aunque con fuerte presión en los costos debido a la fluctuación del peso comparado con el dólar, ¿no? En Brasil las exportaciones crecieron, se han seguido abriendo mercados. Filipinas, por ejemplo, ha sido un gran mercado para ellos y ha permitido buenos márgenes pese a la caída del consumo interno. Excelente. Y acá juega un montón la geopolítica, ¿no? Cuando uno ve que dos titanes, dos líderes se pueden llegar a pelear, ¿no? Como ahora, al día de hoy, están mejorando sus relaciones. Es impresionante, justo nos tocó en un día donde están llegando a una especie de tregua, pero ¿cómo impacta cuando dos líderes, dos potencias, una agroexportadora como Estados Unidos y una principalmente agroimportadora como China, se pueden llegar a tener sus conflictos y lo que representa para países como Brasil, Argentina, México, ¿no? En términos de exportaciones y también en términos de costos? Acá quiero que nos cuentes un poquito la parte de costos, porque donde China deja de comprarle a Estados Unidos maíz, soja, lo que sea, todo eso tiene un impacto gigante en los costos de producción en Latinoamérica. ¿Cómo viste vos el 2024? Y después pasamos a la parte de cómo ves los próximos pasos o el 2025. Por supuesto, sí. Esas tensiones geopolíticas, lo que puede causar alrededor del mundo en las cuestiones económicas, ¿no? Pero hablando del 2024, la producción mundial del maíz, creemos que cayó alrededor de 1%, especialmente por menores cosechas en la Unión Europea y Ucrania, lo que ha presionado los precios hacia el alza. Pero tenemos la suerte de tener Brasil y Argentina que aportaron un equilibrio en las cosechas, a tener mayores cosechas este año. Por otro lado, la soya tuvo una producción récord sobre el 8%, a la vez ha tenido una baja en los precios, ¿no? De alrededor del 20-22%. Esto ha ayudado a estabilizar los precios en la región en contraste con el maíz y la soya, ¿no? Para el 2025, ¿qué es lo que esperaríamos? Con una segunda cosecha de maíz en Brasil que ayude a contener estos precios, ¿no? Pese a un inicio de año con costos bastante altos. Excelente. Acá no podemos hablar, cuando hablamos de geopolítica, del impacto de los grandes jugadores en todo esto en todo lo que hace la industria, no podemos dejar de ver dónde está parado Estados Unidos, China primero, que es el principal productor, Estados Unidos y después la Unión Europea, ¿no? Como al día de hoy es 13 de mayo, porque está cambiando mucho y muy rápido. ¿Qué foto tenemos al día de hoy, Gerardo? Bueno, todas las mañanas hay que leer las noticias para ver qué cambió, ¿no? Pero precisamente, sí, yo creo que China, al reducir sus importaciones, que calculamos que es alrededor del 30-31%, ha mantenido un enfoque de autosuficiencia. Esto ha afectado a ciertos países. Europa entró en altos costos energéticos y las caídas de precios, lo que ha afectado su competitividad. Estados Unidos ha aumentado su producción y sigue siendo el principal exportador a México y Asia Oriental. Muy bien, muy bien. Y a nivel aranceles, ese es el hot topic hoy. De nuevo, te meto en una que vamos a hacer un sprint para publicar este episodio lo más rápido posible porque es muy dinámico, pero ¿cómo ves hoy el impacto de los aranceles a nivel las diferentes industrias, básicamente? Tienes toda la razón. Para cuando terminemos el podcast ya cambiaron otra vez, ¿no? Pero el paquete arancelario de Estados Unidos está modificando el programa comercial, ¿no? Todo en el mundo, sin dudarlo. Este paquete arancelario incluye aranceles del 10% hasta adicionales hasta del 125% en productos para China. Ayer cambiaron, ¿no? Del 10 al 30%, pero mañana puede cambiar otra vez, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces es algo muy dinámico. Pero esto podría abrir oportunidades para países de Latinoamérica, como el caso de Brasil, Chile o Colombia, en mercados donde Estados Unidos pierde esa competitividad. Sin embargo, al tener Estados Unidos, no tener esos mercados como China, también podría significar que se redirija esos excedentes a nuestra región, generando presión sobre los precios locales, impactando a nuestros productores de Latinoamérica. Excelente, es súper interesante. Acá podríamos hablar días y de nuevo quedaría desactualizado en poco tiempo, pero es interesante cómo impacta si Estados Unidos no puede ubicar esa superproducción que tiene de materia prima básicamente a China, esa puede ser una oportunidad para países como Brasil, pero al mismo tiempo, si no puede ubicar tampoco la carne de cerdo en China, es un excedente que tiene que colocar en otro lado y ahí es donde te desbalancea todo el juego, ¿no? Precisamente. Podemos ver las estadísticas de todos los días y lo que ha incrementado
su área de agricultura de Estados Unidos, sus exportaciones hacia Latinoamérica, han incrementado de un 5 a 6% en general lo que es la agricultura, no solamente en las cuestiones de cerdo, sino hablamos de semillas, aceites, todo lo relacionado con el campo. Muy bien. Gerardo, ¿y cuáles son los temas? Hay varios para elegir, pero ¿cuáles son los temas que más te llaman la atención o en los que más haces foco pensando en el impacto que pueden llegar a tener en el mercado en este año que está transcurriendo? Wow. Sin embargo, yo creo que un par de temas, pero el primero que me enfoca es la sanidad. La sanidad sigue siendo un punto crítico, especialmente por enfermedades como PRRS y PDB, que afectan a varios países, ¿no? No olvidemos que Pace hizo un anuncio la semana pasada donde el FDA aprueba la utilización de la edición de genética para tener animales resistentes a PRRS. También otros países como Colombia, Brasil y República Dominicana lo han aprobado. Estas son excelentes noticias que podrían revolucionar nuestra industria. Bueno, pero ese es tema para otro podcast que podemos hablar. ¿Qué otros temas me preocupan aparte de la sanidad? El contexto global es incierto. Tensiones comerciales, hablamos un poquito acerca de los aranceles, costos volátiles, las fluctuaciones de pesos o nuestras monedas de la región comparadas con el dólar y presiones en logística que podrían impactar la rentabilidad, ¿no? Yo creo que es clave anticipar con información oportuna y estrategias regionales adaptadas para poder tomar ventaja en estos aspectos. Excelente. Mencionaste algo, quiero hacer de nuevo doble clic en eso, en qué es lo que podemos manejar que tiene un impacto hoy. Porque cuando hablamos de mercado, cuando hablamos, el precio del cerdo puede llegar a aumentar o aumenta, y de nuevo son decisiones que transcurren en tiempo real o variables que transcurren en tiempo real, y uno toma decisiones a nivel productivo, el resultado de esas decisiones demoran en expresarse porque es un ciclo biológico que uno no puede acelerar. Uno dice, el precio del cerdo aumentó de repente, y si yo empiezo a tomar decisiones nutricionales hoy, en cerdos destetados se van a ver en 6 meses, casi 6 meses. Entonces, hay unas cuestiones que son súper interesantes y tienen un impacto gigante en el resultado económico, la rentabilidad de la empresa, pero que no sé cuánto margen tenemos como para acomodarnos a eso. Y hay otras cuestiones que tenemos que siempre hacer foco porque independientemente del escenario hace la rentabilidad. Vos mencionaste la parte sanitaria, ¿no? Hablaste de la genética resistente al PRRS, hay otras tantas enfermedades que tenemos que tener control. ¿Cómo ves vos el estatus sanitario en las diferentes regiones, esos desafíos que tenemos y qué es lo que podemos hacer en tiempo real, ¿no? para enfocarnos ahí? Yo creo que la parte sanitaria es un problema que tenemos no solamente en diferentes países alrededor del mundo, ya sea PRRS, PDB o cualquier otra información, otro problema. Uno, es importante manejar muy bien nuestra bioseguridad, ¿okay? Entender muy bien nuestros programas de bioseguridad, nuestra genética, nuestra nutrición. Creo que invertir en esas áreas nos va a hacer más productivos y más sustentables durante el tiempo. Sí, coincido totalmente. Dejamos un poquito de lado a Centroamérica, pero me gustaría llevarte un poco por ahí porque cada vez juega un rol más importante en la industria, están creciendo un montón a nivel de tanto de consumo, de productivo, en la eficiencia que tienen, y me gustaría que nos hagas un mini resumen de cómo fue o cómo ves vos la situación productiva en esos países. Súper. Centroamérica yo creo que tiene muchísimo potencial. Nosotros como PIC estamos enfocándonos mucho a Centroamérica, estamos tratando de reforzar nuestra presencia en Centroamérica, la tenemos, pero queremos doblarla en los próximos años. Y creemos que Costa Rica y Guatemala muestran avances muy significativos en la modernización de la industria, pero persisten otra vez brechas de sanidad, ¿no? Mucha sanidad, muchos problemas sanitarios, y por lo cual te afecta la productividad. Tenemos el caso de República Dominicana, que no puede salir de la peste porcina africana y sigue afectando gravemente a la producción, ¿no? Pero creo que hay una oportunidad muy importante, como te mencionaba, si refuerzan los controles sanitarios y se promueven modelos de sostenibilidad, de mejoras genéticas, de bioseguridad, de nutrición, creo que podríamos llegar creo que podrían ser muy competitivos en la región. Muy bien, Gerardo, tengo una pregunta para vos, porque yo tengo mi background como nutricionista, ¿no? Cada vez hago menos nutrición, pero en lo que hace a toma de decisiones, nosotros usamos mucho herramientas, como por ejemplo, usted tiene
una calculadora desarrollada con K-State, yo estudié ahí sobre energía neta, es espectacular a la hora de decir, bueno, cuál es la inversión que mayor rentabilidad me genera, definiendo lo que es tasa de crecimiento, el tiempo el sistema, si es a tiempo fijo o a peso fijo, materias primas, el costo, etc. Y soy un fanático de tomar decisiones basadas en información, ¿no? Entonces acá quiero volver a la parte de mercado. En un mercado tan cambiante, ¿cómo podemos usar esta información como para mantenernos competitivos en esta industria? Es un excelente punto aquí. Creo que contar con una información clara, oportuna y orientada a las acciones es fundamental. Por ejemplo, el reporte de estadístico de mercado nos permite entender mejor el entorno, anticiparnos a riesgos y tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Que nos van a permitir, al final son proyecciones, datos que tenemos y nos pueden permitir compararnos con diferentes áreas o diferentes regiones para tomar mejores decisiones para el futuro, obtener diferentes metas o objetivos. En un contexto tan cambiante como hablábamos, que de tarifas, de salud, de medio ambiente, esto marca completamente la diferencia para ser un buen productor o ser más rentable. Algo que yo uso un montón es lo que es el benchmarking. Para los que están escuchando, es un comparativo en cuanto a una variable específica entre sistemas de producción. Entonces, ¿por qué me gusta mucho eso? Porque me marca el potencial que tienen aquellos sistemas de producción que están en la media. Digo, bueno, yo estoy parado, uno se ubica, ¿no? Dentro de esa campana de Gauss, por así decirlo, en esa curva. Digo, ¿dónde estoy parado yo y dónde está el top 10%? Porque uno tiene un montón para implementar que nos puede llegar a acercar a ese 10% y te comento esto porque sigo los reportes que ustedes tienen y digo, bueno, ¿dónde está para la industria? ¿Cómo va avanzando como un todo? ¿Cómo va avanzando el top 10% que más implementa tecnología o que más está enfocado en el manejo estratégico de la información y toma decisiones basadas en información? Y esto de mercado también es súper interesante, es un poco más a nivel macro, más a nivel mercado, por dónde va, qué oportunidades se generan, pero es interesante seguirlo de cerca para tomar decisiones también a mediano y a largo plazo, ¿no? Correcto. Completamente de acuerdo. Creo que es una herramienta que nuestro equipo trata de formar a través de colaboración de diferentes datos que obtenemos. Y el único fin es mostrar cuál es el potencial que existe, hacia dónde podemos llegar y crear nuevas metas, ¿no? dentro de nuestros propios sistemas. Excelente. Gerardo, gracias por el informe. Un comentario final que tengas para la industria, para los tomadores de decisiones que nos están escuchando hoy. No, muchas gracias a ti por el tiempo de esta entrevista. Y como mencionas, este reporte de estadísticas de mercado busca ofrecer una herramienta estratégica para anticiparse a los desafíos y aprovechar las oportunidades. Desde PIC seguimos comprometidos con brindar información de valor para acompañar la toma de decisiones en toda la región. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias a vos, Gerardo.